Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras. Es un placer que nos acompañen, que nos sigan en esta serie en donde hemos estado hablando de diferentes personajes y con diferentes chicas de diferentes lugares, como hoy nuestra querida Senya, que está desde Guadalajara, México, con nosotras aquí para que podamos ver un personaje más. Mi Senya, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias Luz, gracias a todas. Es un placer y súper contenta de estar otra vez aquí contigo en esto que Sí. es extendiendo el reino, hablando de la palabra. Gracias por la oportunidad también, porque yo aprendo, yo sigo aprendiendo. Ay, qué bueno, mi Senya, muchas gracias. Pues bueno, así que preparadas, mi Senya, ¿qué me cuentas hoy? ¿Qué me cuentas de este personaje que podemos ver en el primer libro de Samuel? Te invitamos, como siempre, a que busques la historia bíblica en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. ¿Qué me cuentas de Abigail, Senya? Así es, mira, este capítulo habla de esta historia, nos platica de esta historia en donde uno de los principales personajes es Abigail. Pero me gustaría, antes de entrar con Abigail, me gustaría retomar para poner como en contexto, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Y como empieza el capítulo, es de que dice que murió Samuel. Muere Samuel y dice que todo el pueblo de Israel le hace el lloro, el luto y lo sepultan, ¿no? Después de esto, pasa un tiempo y David se va al desierto. Entonces, imagínense primero cómo, yo sé que vamos a hablar de Abigail, pero también es importante tomar a David. David viene con esta pérdida. Samuel era su mentor, era quien por orden del Señor lo había ungido. Entonces, era alguien muy importante en la vida de David. Fallece y luego todavía se va al desierto. Entonces, David, aparte, en el desierto sabemos que hay hambre, que hay escasez, que hay eh, un clima extremo, o sea, muchas incomodidades. Y entonces podemos imaginarnos cómo estaba David, ¿no? Cómo venía de cargado, triste, cansado, con hambre, ¿no? Además que Y estaba huyendo de Saúl, ¿no? Además. exactamente. Todavía, otro costalito más. Sí, exactamente. O sea, venía huyendo, venía perseguido, ¿no? Y ahí en el desierto, por ahí vivía un hombre y este hombre era muy rico. Su nombre es Nabal. Entonces, este hombre tenía muchas, muchas ovejas, o sea, era, pues puedo decir próspero, pero a lo mejor próspero no es la palabra. Tenía mucho dinero, tenía mucha riqueza, ¿no? Y Abigail yo digo es, ¿verdad? Yo me quiero imaginar que es ahorita, pero bueno, Abigail era la esposa de Nabal. Para darles un significado, más o menos para imaginarnos cómo eran los personajes, el nombre de Nabal significa tonto e insensato. Y Abigail es alegría, o es la que causa alegría o la alegría de su padre. Entonces ahí nos podemos, ¿verdad? Imaginar ya cómo era más o menos el carácter de cada una de esas personas. Lo que sucede a continuación es que David, pues teniendo hambre, venía con 600 hombres y manda a algunos y les dice, ¿saben qué? Vayan con este hombre Nabal que es de mucha riqueza y díganle por favor que nos comparta de lo que tiene, que nosotros hemos cuidado de sus hombres también en el desierto. O sea, se va muy, muy respetuoso, honorable, con todas las palabras creo que adecuadas, ¿no? Y cuando llegan con este hombre, con Nabal, y le hacen esa petición, pues, oh sorpresa, ¿verdad? Insensato y tonto, como dice el nombre. Él reacciona de una manera muy déspota. Yo lo veo así, muy déspota. Él se enoja, desprecia a David porque dice, ¿quién es ese? David, ese hijo de Isaí, o sea, ¿quién es? Ni lo conozco. Y dice, yo no le voy a dar de lo que yo tengo, yo lo he trabajado y yo no le voy a compartir, ¿no? Entonces, bueno, sigue la historia
le dicen a David, pues, ¿sabes qué? Pues que no nos van a compartir nada, que no. Y entonces podemos ahí entender un poco de por qué reacciona David así. No es justificación, pero a lo mejor venía todo con ese, me están persiguiendo, vengo en duelo, estoy cansado, tengo hambre y tengo a todas esas personas a mi cargo. Y entonces dice, que no me va a dar y que no me conoce, pues vénganse. Y se trae a 400 hombres y dice, vamos por Nabal y por todos los de su casa. O sea, no vamos a dejar a ninguno. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y un hombre de Nabal se entera y fíjense bien, ahí lo primero que hace es que en vez de ir con Nabal y decirle, oye, ¿sabes qué? Nos van a aniquilar, él se dirige con Abigail, porque dice la escritura que sabía que era una mujer inteligente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver una de las primeras características, que era una mujer inteligente, una mujer sabia. Este, y bueno, va y le cuenta pues lo que está sucediendo y le dice, pues tú vas a saber qué hacer. Yo ya te pasé el dato, ahora tú vas a saber qué hacer. Y ahora vamos a ver qué hace Abigail, ¿no? O sea, cómo reacciona Abigail. Lo primero que yo encuentro en las escrituras es que ella reacciona con prisa. O sea, no se espera, no se, ay, la palabra se puede decir, no se atemoriza, o sea, no le da miedo, se hace chiquita. Ella no, dice que deprisa ella reacciona. Ella va y, a ver, no me quiero adelantar porque tengo muchas cosas que decir, pero dice, Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medias de grano tostado, medidas, 100 racimos de uva, pasas, 200 tortas de higos, y la puso en sus asnos. Yo cuando estaba leyendo esto dije, ay, o sea, Abigail también era una mujer que era diligente porque ella estaba preparada, no es que le agarra por sorpresa y dijo, ¿y ahorita de dónde saco todo esto? O sea, era una mujer que tenía, porque sabía que podía venir algo, podía venir una situación en la que iba o necesitar ayudar o a lo mejor su familia iba a necesitar. Entonces era diligente también Abigail. Este, ella se apresuró en ir rápido, dice que deprisa. Entonces, también menciona algo la Biblia muy específico que dice, no le dijo nada a Nabal. Y ahí también me habla de que es sabia, porque sabe en qué momento, y más adelantito lo vamos a platicar, sabe en qué momento hablar y en qué momento esperar. No sé si le sigo o quieres, ¿sí? ¿Le sigo? Ok. Bueno, entonces cuando iba, eh, se fueron también estos hombres que venían acompañándola y de lejos ve a David y lo que hace es, se baja del asno, llega, se arrodilla, y se inclina ante él. O sea, se inclina ante David, ¿no? Este, y le dice, Señor mío, dice, a ver, déjenme ver, dice, bajó del asno, cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa, solo sobre mí sea la culpa. Cuando ella nunca había dicho ni una sola palabra, porque ni enterada estaba. Entonces también es una mujer responsable. O sea, es una mujer que sabe, por ejemplo, aquí sabía que su esposo y ella eran uno solo. Y ella sabía que a lo mejor si su esposo era necio y que iba a echar a perder las cosas en esta situación, entonces ella iba a dar la cara, iba a hacerse responsable también de eso. Mm, Oye, y, Estesia, qué ajá, impresionante esto, qué impresionante esto. Estoy emocionadísima cómo estás sí, contando la historia. Me encanta, de verdad, muchas gracias por tomar este reto. Eh, sí.
Pero fíjate cómo me llama mucho la atención esto que dices, que como ella dice, sea sobre mí la culpa. O sea, ella no dice, pues que vengan, que lo maten, que hagan su desastre, porque este es, como dice su nombre, ¿verdad? Mm, Malvado, tonto, insensato. Em, no, pues yo qué puedo hacer? No, 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 ella se da ujú, a la tarea y cómo esa mujer se puede decir independientemente, fíjate, mira algo que me encanta de Abigail, es independientemente de cómo se describe que era Nabal, y ella es esa ayuda idónea, porque no solamente estaba en juego, ¿verdad? La vida de Nabal, sino todos los que le rodeaban. ujú, Qué importante esto que tú nos dices, sea sobre mí la culpa, cuando ella no tenía nada que ver, pero ella sabe que eran uno solo, que eran un matrimonio, que era su responsabilidad, ¿verdad? De cuidar de los suyos y que si este hombre, ¿verdad? Dice la historia que estaba bebiendo y pues ya sabemos que ni cuenta se da de lo que sucede, de lo que era él. Ella ujú. no dice, ay, pues me van a librar. O sea, ella no Exacto. dice, no, pues mejor para mí ya soportar este hombre. No, 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 ella actúa desde ese corazón que solamente el Señor puede darnos, nosotras las mujeres. Y hay algo que yo siempre he dicho, el Señor nos pone la gracia, el Señor nos da las herramientas, los dones, las habilidades, Ujú, como nos acabas de decir, ¿verdad? Una mujer que estaba preparada, que no dijo, ¿y de dónde saco comida o qué hago? No, no, no. Ella tenía sus provisiones por cualquier ujú. cosa. Desde allí se nota lo que ella era y, y toma de todo lo que el Señor le había dotado. Ella toma para un bien. Qué Es- importancia que nosotras podamos notar estas cualidades de Abigail, ¿verdad? Puestas por el Señor y ujú. que alguna de ellas debemos de tener y que las pongamos por obra. Síguele, Sí, mi Senja, que estoy emocionada. sí, sí, sí. Está muy emocionante esta historia. Bueno, entonces, ya después le dice que lo que hizo su esposo, pues es insensatez, ¿no? O sea, también trata como de explicarle esa parte. No es que hable mal de su esposo, simplemente es como de, esta es la realidad, pero vengo yo a pedirte, ¿no? En representación de. Y ella, algo más abajito, siguiendo en la lectura, dice... Y ahora permite que este presente, no, ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Y enseguida dice, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Ahí está otro punto clave. Obviamente, Abigail no podía tener todas estas cualidades o este carácter sin que Dios la haya procesado en su vida. O sea, es porque no es como magia, ¿no? O de que, ay, nació así, ya tenía todo esto. No, Dios la fue procesando, es seguro, porque aparte, como tú dijiste hace rato, ¿cuántos años tendría, quién sabe, viviendo con Naval? Pero, o sea, ha de haber sido bien difícil vivir con él. Y aún así no habló, no se ve que habla mal de su esposo. O sea, no, ni se queja, ni le dijo, como tú dijiste, pues ya, ya me libro, que se lo lleven, él tuvo la culpa. O sea, entonces todo es porque Dios nos va procesando y es importante que nosotros nos dejemos procesar, que sepamos vivir como aprendiendo en el proceso de decir, bueno, ¿qué Dios quiere ir transformando en mi carácter? Y aquí le dice, te ruego que perdones. Y yo veo aquí como, siento que en esa parte, bueno, y más adelante en lo que se va a decir, pero el perdón abre puertas, el disculparte. Cuando uno llega, creo que Dios también me ha enseñado esa parte, lo he vivido en mi trabajo, lo he vivido, porque a veces con tu familia luego es diferente vivirlo que con otra persona que no es tu familia. Me ha tocado a mí disculparme, por ejemplo, con mi jefa, este, por cosas que realmente a lo mejor yo tenía la razón,
pero hubo algo, o sea, hubo algo a lo mejor en mi tono de voz, que no dije bien mi petición o cualquier cosa, pero yo he notado que cuando digo, híjole, de todas maneras, pues es mi autoridad y yo voy a ir a disculparme y me he disculpado y es como que, ¡fum!, abre una puerta, algo que a lo mejor en una discusión o en una situación en la que se pone acalorado y como que está todas las emociones al mil y uno se cierra, como que empiezas a decir, ah, no, te defiendes y empiezas a la defensiva. El disculparnos ablanda el corazón de la otra persona y abre una puerta que a lo mejor se estaba cerrando. Y yo creo que David como que, digo, yo creo, ¿verdad? Pero le ha de haber impresionado que ella se disculpara también ante él. Y Este, eso hace que baje la furia de David porque venía ujú, todo, ¿verdad? Y fíjate todo, eso que también comentas, mi Senya hermosa, de ujú, lo que estamos aprendiendo del personaje, ¿verdad? De Abigail ujú, y de esto que el Señor nos da. Porque, ¿quiénes somos nosotras como para decir, ah, no, pues, como dices tú, ¿verdad? A lo mejor mi tono de voz a ella no le fue agradable, a lo mejor yo no lo noto mal, pero a ella no le fue agradable. Y qué importante es ser humilde, porque por eso dice tu sierva y que tu sierva, ¿verdad? A mí me encanta cuando ella dice, se bajó prontamente del asno y sí, postrándose sobre su rostro, ¿verdad? O sea, desde sí, allí, ella mostrándole su misión a David y mi Señor y tu sierva, ¿verdad? La humildad con la que ella dice, yo sea la culpable y no haga esto, ¿cómo va a cometer esto, mi Señor? O sea, esa sensatez, esa sabiduría, ese matiz para hablar, ¿verdad? Bajando ahora sí que sí, la ira de David. ajá, Y sobre todo eso, que ella no había cometido nada, pero ella toma la responsabilidad, como habíamos dicho, ujú, ¿verdad? Como nos estás explicando, enseñando, pero dice, perdone, sí, ujú, perdone. O sea, y a veces nos cuesta tanto trabajo. eh, y qué hermoso es que, ay, a mí me fascina porque aquí vemos cómo debemos de desarrollar el carácter ujú, de Cristo. ujú, así es. Enmudeció que ante todo lo que se le hacía, ¿verdad? Todavía dice, perdónalos porque no saben ni lo que hacen, Exactamente. ¿verdad? O sea, y a veces nos cuesta mucho trabajo eso y Ujú, es algo muy importante. Primero, como creyentes, debemos de reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Perdonador, humilde, sumiso, pacificador, que es algo que vemos aquí ujú, en Abigail, y esto que tú nos decías, ¿verdad? Una vez que yo me disculpo con mi jefa, tenga o no tenga la razón, o que sí la llegue yo a tener, pero que yo me disculpo, ese momento en el que, fíjate bien, ese momento en el que Dios nos da las oportunidades de poner por obra de lo que de Él hemos recibido, ujú, que es lo que vemos ayer, y sí, que tú lo has vivido y que yo creo que cada una de nosotras y quienes nos están escuchando lo han vivido en su momento y cariño. Si se te ha olvidado que debes de reflejar el carácter de Cristo y dices, pues no fue mi culpa y que lo hagan como se les dé la gana, no, ujú, mi cielo, hoy estamos aprendiendo cómo, como dice nuestra querida Senya, cómo esta sumisión, esta humildad, el disculparse, el pedir perdón, abre puertas y baja la ira del otro. Ay, mi Senya, ujú. adelante, adelante, mi Senya. Padrísimo. Otras características aquí tengo anotado de lo que hemos visto, inteligente, como tú dices, es humilde, bondadosa, porque no se limitó a dar, sabia, se hace responsable, em, y bueno, los que siguen aquí están adelantito, porque después de que todavía pide perdón, le empieza a hablar a David como de una manera, como profetiza, ¿no? Bueno, siento yo, porque, o sea, ella primero tiene temor del Señor, porque sabe y reconoce que David, aunque aún no era rey, sabía que ya lo habían ungido como rey y que él iba a llegar a ser el Señor, el rey de la nación.
Y ahí le dice que dice, cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo bien que él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no te causará pesar ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado de mi señor. Su señor ya ahí habla de su esposo, o sea, ella da honra, en todo tiempo veo esa parte, da honra primeramente a Dios, da honra a David, da honra a su esposo, o sea, ella es honorable, da honra. Y le habla a David diciéndole de que esto que estás a punto de hacer no te vaya a causar ese granito, ese grano de arroz negrito, ¿verdad? Como es el granito de arroz negro, cuando tú ya seas el rey de esta nación. O sea, porque lo vas a hacer, ella ya no tenía duda, ella sabía que iba a ser algún día. Dice, entonces que no te cause. Y también eso es como que David dijo, "Guau", yo creo que también a ella le cayó el 20 y dijo, sí es cierto, o sea, yo no me puedo, yo pensando, no, no me puedo dar el lujo de que por un arranque de ira, de enojo, de emoción, haga una insensatez como también la había hecho Nabal. O sea, porque estaría haciendo prácticamente casi lo mismo, ¿verdad, David? Y reacciona, y entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. O sea, ahí es cuando ya como que el Espíritu Santo dijo, o ves en este momento, ¿no? O sea, tienes que ver, Dios manda personas a nuestra vida para que muchas veces abramos los ojos. O sea, Dios nos habla de muchas maneras y hay personas que van a llegar a nuestra vida como es Abigail y nos van a decir, oye, que esto no te vaya a estorbar después, que esto no te vaya a impedir ya cuando estés en el lugar donde Dios te ha llamado o cuando en tu familia. Y tenemos que ser también humildes para reconocer y no creernos. David también pudo haber dicho, ¿verdad? Ay, ¿qué me puede decir esta mujer si yo voy a ser el rey? O sea, también pudo haber dicho eso, pero no, también fue humilde y reconoció esa parte. Eh, Así que este temerosa Abigail porque también reconoce el llamado que tiene David y ella antes de que sea rey lo honra. O sea, antes de que suceda, yo te voy a dar la honra de un rey. Así yo lo veo. Así yo veo esa parte. Este, mm, ¿Qué más? Bueno, Abigail tiene dominio propio porque pudo también también se pudo haber enojado y pudo ir a reclamarle a su esposo, ¿no? Decirle, oye, por tu culpa, por tu necedad, por tu terquedad, por tu manera de ser, van a venir y van a dar cuello, ¿no? Pero ella no, o sea, eh, con sensatez, con humildad, con paciencia, pero, como dice la palabra de Dios también, con astucia, ¿no? Tenemos que ser astutos y saber en qué momento voy a reaccionar o en qué momento me voy a esperar. Y bueno, más adelante la historia nos sigue contando que David acepta la comida, acepta las disculpas, como ya vimos, la bendice y dice, pues ya no lo voy a hacer, o sea, ya retiro lo que había pensado. Pero ahora Abigail, que sigue, porque ahí no termina, ¿verdad? Abigail ahora tiene la responsabilidad de ir con su esposo y de ir a hablarle. También ahora no nada más se enfrentó a David, ahora se tenía que enfrentar a su marido, el ogro, ¿no? Cuando llega, como dijiste hace rato, estaba en la pachanga, en la fiesta, en el banquete y todo ebrio. ¿Y qué hace Abigail? Se espera. Ella toma la decisión el dominio propio de decir, ok, ahorita no voy a decir nada porque me imagino que sabía cómo iba a reaccionar. A lo mejor iba a ser el escándalo, iba a armar, a lo mejor ahí sí un conflicto muy grande. Pero dice que al día siguiente
cuando su esposo ya despertó, ya se le había bajado el alcohol que traía y todo eso, ella habla con él y le platica todo. Yo creo que fue de una manera serena, tranquila, le explicó, mira, mira, así pasaron las cosas. Y bueno, algo impresionante que ahí pasa en la historia es de que le da, bueno, no sé qué le da, si fue un infarto o un derrame, pero una enfermedad muy fuerte a Naval y cae en cama. O sea, cae en cama de la impresión de lo que le acababa de contar. O sea, pudo haber sido como se abrieron sus ojos de decir, ¿qué he hecho? He sido un necio todo el tiempo, estuve poniendo en riesgo a toda mi casa y a lo mejor también, no sé si con la vergüenza de decir, no actué en mi papel y mi esposa tuvo que ir a arreglar todo mi desastre, ¿verdad? Pudo haber sido así. Sí, es, oye, Senya, y qué importante esto de ser prudentes, de que ella no llegó y le reclamó, ¿verdad? Sabía que no estaba, que no era el momento de hablar, pero Ujú. ¿cómo es ese dominio propio que tú nos dices que ella tomó? Qué importante que nosotras también como mujeres lo tengamos, ¿verdad? Así es. Que tengamos ese dominio propio, esa prudencia, ese momento de hablar. A mí me encanta cuando se tiene este encuentro con el Señor, con David, que David le dice, ¿verdad? El Señor te bendiga. Has sido una mujer que has actuado con razonamiento. Tú te puedes imaginar el impacto que podemos hacer cuando tenemos estas características y Wow. las ponemos por obra. Cuando somos mujeres razonables, cuando somos mujeres eh, prudentes, ¿sí? Así. Cuando permitimos que sea el momento adecuado para hablar y ahora sí, como dicen, poner los pies sobre la tierra de aquel que pues sea dirigido de una manera insensata. Por eso es importante que nosotras seamos unas mujeres convertidas por su palabra, unas mujeres Mm. que reflejemos el Ujú. carácter del Señor, que a través de las escrituras nosotros y por medio de estos, de cada uno de estos personajes que vamos a estar mirando, podamos ir aprendiendo de esas virtudes, ¿verdad? Y también que Mm. el Señor nos dota y que con eso que Él nos dote, que obre para bien, porque como vemos, no se vino una guerra, una catástrofe por una mujer que estuvo dispuesta a tomar lo que Dios le había dado, esta sensatez, esta sabiduría, esta prudencia, al grado de que cuéntanos, mi Senya, para ya despedirnos, cuéntanos qué sucede con Abigail por último. Ajá. Pues después de, creo que 10 días, ya no recuerdo, pero muere su esposo. También, miren, Dios se lo llevó, ¿verdad? O sea, la carrita que traía ahí, bueno, ya esa es decisión de Dios, pero muere y David se hace responsable. O sea, ella no queda viuda desprotegida. Sabemos que antes las viudas quedaban totalmente desprotegidas, o sea, muchas veces ya no tenían familia, ya no tenían, y aquí no menciono si tenía hijos, no tenía hijos, probablemente no, pero David la toma como mujer. Pero aún así, cuando David la toma, ella siempre sigue siendo esa mujer de servicio. O sea, soy tu sierva, le dice. Eh, Le dice, he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Digo, ay, Señor, llévame a ser como Ayúdanos a Abigail. ser como Sí. Abigail, ayúdanos. Ella no dijo, wow, voy a ser una de las del rey, o sea, voy a hacer, no, Claro. no, no, aquí Ajá. tu sierva postrándose, Ah, qué importante, ¿verdad? La humildad, qué importante la sí. sabiduría, la prudencia, la sensatez que Abigail nos vino a enseñar hoy por medio de que nos los has contado, mi querida Senyasi. Muchísimas gracias, qué charla Gracias. tan enriquecedora, qué buena enseñanza nos llevamos al día de hoy. Y bueno, pues no sabemos con lo que el Señor nos puede sorprender cuando estamos, ¿verdad?, dispuestas a actuar en sabiduría y humildad. Ay, mi ya muchas gracias. Nos vemos en el próximo personaje. No te nos pierdas Sí, por acá. sí, 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 claro, está bien. Gracias a ti y gracias a todas.
Sí, bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Les pedimos allí que dejen en la cajita de comentar, en los comentarios y en la cajita de descripción está el correo por si quieren enviar algún correo, alguna petición. Estamos a la disposición en todo momento. Y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No se pierdan este programa hermoso que cada semana estaremos mirando uno de los personajes de la historia bíblica. Dios les bendiga, que pases una muy buena tarde, mi querida Senya. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio, chicas. Dios les bendiga.